Agora vou a conversar com a senhora Graciela e com seu filho Raul. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? Más de 20 años, señor obispo. É isso na vida. Toda una vida, Se señor. acuerda como empezou? Sí, señor obispo, fue un infierno. El primer recuerdo que yo tengo de mi infancia fueron golpes. Yo nunca vi en mi familia abrazos, cariños, palabras de te quiero, de vamos a salir adelante. El recuerdo de mi infancia siempre fueron golpes, fueron sangre, humillaciones. Sangre, Señor obispo, miseria, gritos, desesperación. Sangre por quê? Porque mi papá siempre que llegaba borracho, que era diario, señor obispo, le pegaba a mi mamá. Y no eran golpes de aventar, eran golpes como si él estuviera peleando con otro hombre. A arrancarle la ropa, a jalarle el cabello, a golpearla en la cara. Tanto así, señor obispo, que ella en la desesperación de quererse defender, agarró un sartén y le voló los dientes de arriba porque sentía que la estaba matando. Los vecinos decían, ya déjala, la va a matar, vamos a hablarle a la policía. Todos los muebles salían volando por las ventanas de la agresión. Entonces, literal como un perro, señor obispo, me metía debajo de la cama, escondiéndome, así como un animal cuando siente agresión, que huye a un rincón. Así era mi infancia, huyendo al rincón donde yo me sentía a salvo, donde yo sentía que iba a sobrevivir, o por lo menos para gritar y pedir ayuda. Entonces había sangre, había humillaciones, había gritos. Yo nunca en mi niñez escuché la palabra amor, te quiero, yo nunca vi abrazos, yo nunca vi lo que todo niño quisiera ver, ¿no? Felicidad en su familia, ¿no? Todo lo contrario, señor obispo. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía prácticamente 6 años, señor obispo. 6 años. 6 años. Usted habló de miseria. Así es, señor obispo. Era una miseria total porque no había para comer, porque mi papá lo que ganaba era para tomar y mi mamá lo que conseguía, señor obispo, era para ir a los brujos, porque ella creía que su solución iba a ser con las limpias, con las cartas, con la lectura de cartas, con toda la cuestión espiritista. Entonces fueron muchísimas veces las que fuimos y yo le decía, aún siendo un niño, señor obispo, yo ya tenía esa conciencia de decir, no vamos ahí porque cada vez que vamos las cosas se empeoran. Mi papá te pega más, no tenemos comida. Muchas ocasiones, sin tener aún nada de dinero, ni ropa fina, ni nada, señor obispo, siempre nos asaltaban en la calle o que nos chocaban. Siempre era la mala suerte que nos perseguía. Todo salía mal. Yo en la escuela, las maestras tenían que irme a dejar a la casa porque había momentos que ni mi mamá llegaba a la casa, ni mi papá llegaba a la casa, porque mi mamá también tomaba en su desesperación, en su depresión, también llegaba tomada. Entonces fueron muchas noches que yo estaba ahí con el gato nada más o con el perro. Y era una miseria total, señor obispo, porque no teníamos para comer. Mi mamá muchas veces me dijo, ve con tus tías que te den algo de comer. Los miércoles había un tianguis cerca de la casa y esperábamos que dieran a 6, obispo, porque es cuando se recogen todos los tianguis. Y decía, ve a ver si hay jitomates, algo de verdura de la que se cae de los puestos para que te traigas, ¿no? Y yo ya los miércoles esperaba con una cajita donde se pone la fruta para traer algo para poder comer en la semana. Entonces era una humillación, una miseria, un miedo a llegar la noche, obispo, porque o era mi papá o era ella que llegaba borracha, o era el terror nocturno, porque se me subía el muerto, tenía problemas espirituales, no podía dormir, no le hallaba sentido a mi vida. Yo quería dormir y no despertar más, pero incluso hasta en los sueños yo tenía terror porque sentía que me ahogaba, siempre me caía en un río y sentía que me ahogaba, despertaba con una desesperación, con una angustia. Era tanta la mala suerte, obispo, que hasta un día una araña me picó la lengua y me estaba muriendo, una araña de las venenosas, y me estaba muriendo. Tenía yo toda la lengua hinchada, no podía respirar, y había ocasiones también que las ratas se nos subían porque vivíamos en una vecindad llena de cucarachas, llena de miseria, de ratas. Entonces, cuando no se dormía porque era que mi papá llegaba a golpearnos, era porque el hambre, o era por las ratas, o era por el terror nocturno. Y así fueron muchos años, señor obispo. Mi mamá siempre estuvo a la defensiva esperando la hora para que llegara mi papá para protegerse y para discutir.
Y las cosas empeoraron. Pareciera que ahí se iba a terminar, pero empezaron a empeorar aún más porque mi mamá empezó a cambiar su comportamiento. Yo la veía muy deprimida, muy débil, prácticamente ya se dejaba golpear, ya no quería comer, ya no tenía importancia. Y un día yo le pregunté, ¿qué tienes? No, me siento muy mal, y fuimos al hospital. Y ese día salió ella llorando del hospital, señor obispo. Y ahí ella fue cuando le dieron la noticia que tenía cáncer. Câncer. Eu já vou falar del câncer, pero você começou a falar da miséria. Amigos, parentes, familiares, ustedes não tinham a ajuda de nadie? De nadie, señor obispo. Y lo curioso es que todo el mundo decía, ustedes deberían de ir a que les hagan una limpia. Y nos prestaban para ir a las limpias, para ir a las casas de consulta. Pero cuando nosotros pedíamos dinero prestado para comer, ellos nos decían que no tenían. De hecho, nos llamaban de rateros, de estafadores, de hambriados, de rateros prácticamente en todos lados, porque íbamos a los bancos a pedir dinero, con los tíos, con los padrinos, agotamos todas las posibilidades, señor obispo. Somos de familia grande y todos nos cerraban las puertas. Hablando de la vida econômica, humillações. Así es, obispo. Hablando del matrimonio de su mamá, lo mismo. Lo mismo, obispo. Peleas. Agressões físicas. Físicas, al momento de ver sangre, señor obispo. O sea, eran situaciones donde yo a veces gritaba porque yo veía que se estaba muriendo, porque había ocasiones en que él la agarraba del cuello y la quería estrangular, señor obispo. Ajá. Entonces, o le pegaban a cara, entonces eran golpes al nivel de ver sangre, señor obispo. Ustedes estiveram involucrados com os brujos por quanto tempo, mais ou menos? Casi 20 años, señor obispo. Casi 20 años? Casi 20 años. ¿A qué grado? ¿Hacían trabajos? Sí, señor obispo, pedían prácticamente que lleváramos gallinas, que lleváramos ajos, que lleváramos... No tenía para comer. No teníamos para comer. Y lo recuerdo muy bien, señor obispo. Como le decía, yo no recuerdo una imagen de infancia de la familia en el parque, pero recuerdo perfectamente todos los días que íbamos a los brujos, cómo metían a mi mamá en un círculo de fuego, le arrancaban cabello, le pasaban sangre de animales, sangre de gallinas en el cuerpo. Eso sí lo recuerdo muy bien. Yo no recuerdo un abrazo de un padre de mi madre, pero recuerdo perfectamente todos los trabajos que hacían los brujos en la vida de mi mamá, en nuestras fotografías. ¿Usted dijo en todos los días? Todos los días, señor obispo, porque había propósitos que ellos le llamaban, o mandas, que teníamos que ir todos los días, a medianoche o a una hora específica. Ajá. Y no era en un lugar cerca, era en un lugar aislado, en un cerro literalmente, en la última casa donde había víboras, señor obispo, porque eran lugares donde los brujos hacían trabajos especiales lejos de los vecindarios. Era prácticamente en la última casa del cerro. Hay personas que para venir a la iglesia es una dificultad, pero hay aquellos que logran creer em caminhos que não têm apoio bíblico. Porque, por exemplo, sua mamá hasta se bañó de sangre, ¿no? De sangre, señor obispo, con una gallina. Le pidieron una gallina y allí le cortaron la cabeza y esa sangre la mezcló con otros elementos y se la derramaron en la cabeza. Después prendieron un fuego alrededor de ella y le arrancaban cabello y ese fuego subía, señor obispo. Entonces yo quedaba impresionado porque el olor era espantoso, era muerto. El olor era muerto, las cosas que uno ve en esos lugares eran impresionantes. Porque aparte tenía que haber un sacrificio, señor obispo. La palabra era sacrificio, porque para llegar ahí era caminando sobre el cerro 30 minutos. Y aparte cargando las cosas específicas que ellos pedían. Pedían un tipo de muñecos de madera que luego lo mezclaban con sangre y leche y que después tenía que poner abajo de la cama mi mamá. Entonces eso generaba un olor a muerte espantoso. O sea, era algo impresionante, señor obispo. Señora Graciela, como queda a cabeça de uma madre quando sabe que está com câncer e mira para su hijo? Señor obispo, yo quería morirme. Yo cuando me detectaron, me diagnosticaron, yo saliendo del hospital quería morirme. Ya no quería vivir.
porque yo tenía una vida ya de mucho sufrimiento. Entonces para mí ya no tenía sentido que yo siguiera viviendo. Tenía miseria, tenía problemas en el matrimonio, ya había pasado mucho sufrimiento, ya no tenía sentido vivir. Tenía 1 año de vida que me daba el doctor. Ah, usted foi desahuciada. Me desahuciaron Aham. con 1 año de vida. Me hicieron 2 quimioterapias, pero ni esas me resultaron. Entonces estuve sufriendo de más, mucho. Entonces yo intenté suicidarme con pastillas, aventándome a los carros. Intenté de todo para quitarme la vida. Quantos intentos? Como unos 10 10 intentos? de matarme. De matarme porque no tenía sentido. Mi vida no tenía sentido. Ya iba a morir, tenía 1 año que me habían dicho que ya en 1 año yo tenía de vida porque iba a quedar totalmente invadida de cáncer. Y iba yo a morir. Entonces ahí yo busqué esa manera de suicidio, señor obispo, de tanta desesperación que Era yo um tenía. inferno su vida. Sí, porque yo tenía muchos problemas, principalmente en la vida sentimental, que fue donde más problemas tuve, tantos golpes, tantas agresiones de parte de mi esposo, señor obispo, y ver el desprecio de toda mi familia, que con nadie contaba. Yo pedí ayuda a ellos de alguna manera y todos me despreciaron. No hubo un familiar que me ayudara, que me dijera, oye, te voy a ayudar, o esto. No hubo nadie que me extendiera la mano, señor obispo. Era uma vida marcada de sofrimento. Sí, Solo sofrimento. puro sufrimiento, señor obispo. Como que ustedes pararam de sofrer? Bueno, ahí en una de muchas noches, señor obispo, que no podíamos dormir, esperando de que llegara mi papá para protegernos de que no nos golpeara, escuchamos en la radio acerca del Centro de Ayuda Universal y la palabra clave fue pare de sufrir, e incluso nosotros escuchamos un testimonio muy similar a nuestro, señor obispo, la historia de una persona que estaba sufriendo de la misma manera que nosotros. Y como ya habíamos intentado todo, obispo, habíamos ido con brujos, con familiares, con limpias, habíamos intentado tocar todas las puertas, no teníamos nada que perder. Mi mamá decía, vamos ahí, hijo, vamos ahí, si ya habíamos ido a muchos lugares, ¿no? É bueno aclarar que ella tinha 1 año de vida, banhando-se com sangue de gallina. De gallina, señor obispo. Sí. Sangre de gallina o de ella misma cuando mi papá le pegaba, señor obispo. Luego yo asociaba ese sufrimiento, es decir, yo le decía, eso que te echan de sangre de ese animal es la misma sangre que mi papá derrama cuando te golpea, no hay que ir en ese lugar. Entonces, en una de esas noches, precisamente de que mi papá le acababa de pegar, él ya se había quedado dormido, escuchamos el programa en la radio del Centro de Ayuda Universal y precisamente hablaba una señora de que había golpes y que su vida había sido transformada, que ella había parado de sufrir. Y mi mamá inmediatamente dijo, mañana mismo vamos ahí. No teníamos para el pasaje, obispo. En aquel tiempo solo había una iglesia que nos quedaba prácticamente unos 20 kilómetros. Teníamos que caminar 1 hora y 20 para poder llegar ahí, porque no teníamos dinero. Entonces llegamos caminando con un aguacero que de por sí no traía zapatos, mis zapatos estaban todos rotos. Y nosotros fue así como conocimos el Centro de Ayuda Universal, en medio del sufrimiento, del desprecio de la familia, de la miseria, de la vida sentimental destruida, de la salud destruida. Y lo primero que nosotros encontramos cuando llegamos fue a alguien que nos dijo, bienvenidos, aquí estamos para ayudarles. Ustedes que eram rechazados, não? Sí, señor obispo. Rechazados por toda la familia, por mis propios padres. Yo me refugié después en el alcohol, en el cigarro, tomaba, fumaba, y en una noche de esas que yo estuve tomando, que estaba yo muy tomada, escuché yo la radio y ahí escuché el Centro de Ayuda Universal. E não tardou para venir. No tardé, esa noche no dormí, señor obispo. Yo quería que amaneciera para llegar a buscar ese lugar. Y fuimos caminando, preguntando hasta que encontramos el Centro de Ayuda. Chegando a la Universal, ustedes hicieron cadenas, empezaram a perseverar, como foi? Sí, señor obispo. De hecho, el primer día que nosotros llegamos, yo recuerdo que lloramos como nunca, porque yo escuchaba a mi mamá llorar de un desahogo, señor obispo, como un niño, ¿no? Y lloramos. Y ahí nos dieron una palabra de fe,
empezamos a hacer cadenas de oración. Inicialmente mi mamá iba todos los martes, después empezamos a luchar también por la familia, todos los jueves, y empezamos a hacer toda nuestra cadena. Pero desde el primer día, señor obispo, hubo un cambio. Desde el primer día que nosotros llegamos al Centro de Ayuda Universal, nosotros pudimos dormir. No teníamos miedo ya si él iba a llegar borracho. Era como si nos hubieran quitado una carga, señor obispo, como si nos hubieran limpiado de todo lo que nos venía agobiando. Llegamos con una tranquilidad, con una paz. Y efectivamente ese día que nosotros llegamos, mi papá llegó muy borracho, pero no nos golpeó, ya no discutió. Él llegó muriéndose, señor obispo, tirando todas las botellas y dijo, no quiero más esta vida, ya no quiero saber más. El primer día que nosotros acudimos a la iglesia. ¿Usted puede repetir? Sí, señor obispo. Porque los problemas en la vida empezaron con los vicios de su papá. Así es, señor ¿No es obispo. esto? Así es. Ustedes llegaram a la Universal e já en el primeiro dia que passou. En el primer día, señor obispo, tuvimos paz. Y en el primer día, mi papá volvió a llegar muy tomado, pero él mismo, sin agredirnos, sin discutir, dijo, ya no quiero más esta vida. Él agarró y empezó a tirar todas las botellas que tenía, porque no teníamos para comer, pero había colección de todo tipo de botellas, alcohol hasta del 96, que se ocupa para las heridas. Había muchísimo alcohol en la casa. Él mismo lo tiró. Nadie le dijo, tíralo. Él tiró absolutamente todo, señor obispo. Ese día había un silencio en la casa como nunca, porque él se quedó bien dormido. Él agarró, todavía ese día vomitó sangre de tan ebrio que estaba, pero ese día hubo paz, no había ruido, ni siquiera, luego se escuchaban hasta los ruidos de los ratones, porque teníamos muchos ratones en los cajones, o las cucarachas, no se escuchaba nada, señor obispo, solo una paz. Ese día dormí como nunca había dormido en toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Fue la noche que más descansé toda mi vida. Ou seja, la primeira batalha vencida. La primera, señor. Deus empezó a obrar en la vida de su papá. Así es. Y también en mi mamá, porque al día siguiente ella amaneció con otra actitud, porque ella era solo de desprecios, de humillaciones, de desquitarse conmigo de lo que le hacía a mi papá. Pero sí, al otro día ella tuvo una actitud diferente. Vente, hijo, vamos a desayunar, vámonos a la iglesia. Un amor de que queríamos esperar la hora ya para irnos a la iglesia. Nosotros íbamos todos los días, obispo. Todos los días, y todos los días era caminar una hora. Parecía outra família. Otra familia. Outra casa. Otra casa, porque mi papá llegó, ese día ya no tomó, en el segundo día, mi mamá tenía otra actitud. O sea, yo me sentía tan contento, tan alegre de lo que estaba viendo, y con tanta alegría, con tanta disposición. Y empezamos a luchar, señor obispo, empezamos a luchar. Vimos un cambio en la actitud de mi mamá, mi papá nos trataba con más respeto. Después mi papá, al dejar de tomar, obviamente su dinero le empezó a rendir. Y obviamente... Déjeme hacer una pregunta. En este período, usted tenía ¿cuántos años? Yo tenía 15 años, señor obispo. ¿Se puede decir que solo con 15 años usted pasó a conocer lo que es tener una familia de verdad? Hasta los 15 años yo tuve mi primer recuerdo de familia, obispo. De familia años. Con 15 años. Ajá. Porque desde los 5 años para acá fue puro sufrimiento. De los 5 años a los 15 fue golpes, sangre, sufrimiento. Y a los 15 años, después, en la primera semana que nosotros fuimos al Centro de Ayuda Universal, fue la primera vez que yo sentí el calor de una familia en mi hogar. Usted estava hablando que su papá abandonou os vícios e a vida econômica começou a cambiar. Empezó a cambiar, señor obispo, porque todo lo que él gastaba en alcohol lo empezó a invertir en nosotros, en llevar comida. Él empezó a sentirse motivado porque mi mamá lo trataba bien, había paz, siempre encontraba su comida, llevaba comida para su trabajo, y él, a estar motivado, también lo fueron promocionando su trabajo. Y después de ahí nosotros pudimos comprar un terreno. Todo ha sido un proceso, señor obispo, porque no cayó la casa del cielo, no caen los carros del cielo, pero sí la paz, la sabiduría. Y fuimos conquistando. Mi mamá empezó a tener otro ánimo. Ahí a los 2 meses, señor obispo, le tocaba su examen. Fuimos y le dijeron, señora, pues no sé qué fue lo que usted hizo, porque usted ya no tiene nada. Ella salió muy contenta ese día, ¿no? Cuando yo llego al Centro de Ayuda Universal,
Yo llegué como un animalito, señor obispo, así dolido, lastimado. Recuerdo que llegué así, me quedé parada, pero oí una palabra de fe. Y esa palabra todavía la guardo en mi corazón, una palabra que dice, todo es posible para usted que cree. Y dije, yo creo. Y a partir de ese momento, señor obispo, yo empecé a perseverar, empecé a hacer mis cadenas, empecé a luchar. A los 3 meses yo ya era libre, señor obispo, libre, ya era sana, ya no tenía el cáncer, desapareció. Usted tenía mes de vida no mais. Perdão, Um ano. Um ano. Um Sim. ano. Hace quanto que usted está em La Universal? Ya tenemos 18 años. 18 anos. 18 años, señor obispo. E comprovado por la medicina Sí, comprobado. que el câncer desapareceu. Desapareció, señor obispo. Yo estoy completamente sana, no tengo ninguna enfermedad. Uma pergunta: que há de malo em sua vida que usted quer que desapareça? Porque em la vida da senhora havia el câncer. Ella tinha câncer. Ella iba a morir. Incluso, mais ou menos, ella tuvo 10 intentos. Foram 10 intentos de suicídio. 10 intentos de suicídio. E a parte desahuciada por causa del câncer. 1 ano de vida no mais. E ele câncer desapareceu. Comprovado por la medicina. Não estamos falando de fanatismo. Não estou falando de fanatismo. Estou falando de uma fé inteligente. Porque eles chegaram à la Universal. Não foi de la noite à la manhã, como você disse, não caiu del cielo. Tiveram que perseverar. Eu creio que, no caso da senhora, os dolores começaram a desaparecer. Como você disse, o ânimo de ella cambiou. Não é isto? Você se deu conta. E ella, quando isso, os análises, foi comprovado por la medicina, ele milagro. Ele câncer desapareceu. El vício dele marido, a agressividade dele marido, as peleias adentro do lugar desapareceram. Que há de malo em sua vida que você quer que desapareça? Porque a palavra que a senhora oyou e que se encontra guardada adentro de ella hasta hoje, é a mesma palavra que eu dou para você. Você católico, espiritista, evangélico, crente ou não, a palavra que eu dou é a mesma que foi dada para ella. Al que crê, todo é possível. E esta palavra se encontra adentro sujo há 18 anos. Hace 18 años, señor obispo, la guardo en mi corazón. Porque esa palabra fue la que me sacó a mí del vicio. La palabra, que yo confié en esa palabra. Confié en Dios. Y a los 3 meses yo estaba libre, señor obispo. Salud perfecta. Perfecta. Yo no tengo ninguna enfermedad, señor obispo, ninguna. Qué maravilla. Estoy libre. Y lo más hermoso que ha pasado en mi vida es que a los 3 meses que yo fui sana, fui libre, fui sellada con el Espíritu Santo. E ele milagro maior. Fui sellada, milagro señor mais obispo. grande. Me torné hija. Amém. Hija, y tengo mi Padre que es Dios. Bueno, usted dijo que ustedes não tinham para comer. A parte viviam como? En la miseria, en una vecindad, señor obispo, con ratas, con cucarachas, y después de que nosotros hicimos nuestras cadenas. Pero es bueno aclarar que também humilhado por los familiares. Oh, sí, señor obispo, por los familiares, por la señora del pan, por los del mercado, por toda la calle, por las tortillas, porque a todo mundo le pedíamos prestados. Sí. Entonces, cuando ya íbamos, no, ustedes no pagan, son estafadores, son... Para caminar hambreados. por la calle Sí. era una dificultad. Así es. Después, a veces teníamos que esperar a que todo el mundo se durmiera para llegar, porque el señor que nos rentaba ya estaba esperando, ¿no? Para cobrarnos la renta. Entonces era huir, señor obispo, ver si, asómate que no está la señora de las tortillas porque le debemos, ¿no? O si vienen a tocar de tal lugar, diles que no estoy. Porque era una miseria. Fueron casi más de 700,000 pesos en deuda, señor obispo. Como se fora pouco, aún tenía deudas. Sí, señor obispo, porque nos endrogamos para pagar los brujos, porque ellos no piden 5 pesos, no piden 100, ellos piden de 10,000 pesos para arriba, más los materiales con los que te trabajan.
Y pedimos en bancos, en centros de empeño, y un banco no perdona los intereses. Obispo. Bueno, quando ustedes chegaram à Universal, não tinham nada. Nada, obispo. É bueno aclarar. Por que é bueno aclarar? Porque há casos que uno quer chegar à Universal e há aqueles que nunca estiveram em la Universal, pero oyeron hablar e hablam lo que oyeron. Hablo assim, não vaja nesta igreja porque eles querem seu dinheiro. Não vaja nesta igreja porque eles vão sacar lo que usted tem. Pero ustedes não tinham nada. Nada, obispo. Tinham câncer, vícios, peleias adentro do lugar. Así es. Solo coisas malas. Puras cosas, pura desgracia, puro infierno, señor obispo. Como que começou a cambiar a vida econômica? La vida económica empezó a cambiar, señor obispo, porque hicimos nuestras cadenas. Nosotros prácticamente íbamos todos los días a la iglesia y al mi papá dejar los vicios, él empezó a tener solvencia económica, al tener buen desempeño también, porque él iba motivado al trabajo, lo empezaron a promocionar a otros puestos y empezó a llegar la prosperidad. Ahí empezamos a pagar lo que ya nos debíamos, todo lo que ya debíamos, y ahí ahora sí apareció la familia, señor obispo, porque decían, oye, págame lo que me debes, no vayas ahí porque nada más te van a quitar tu dinero. Ahí empezaron esto. Toda la familia, los amigos, decían, ustedes están locos porque ni siquiera tienen para comer y ya van ahí a dejar su dinero. Y después pagamos todas las deudas. Deus mío, quando gastavam lo que não tinham com os burros, nadie hablava nada. Exacto. Sí. Não é isso? Hasta nos prestaban. Quando não tinham nem sequer para comer, nadie estendia a mão para vocês. Pero quando começou a cambiar, começaram as críticas. Las críticas. E é só usar a inteligência. Porque se uno gasta dinheiro com os vícios e abandona os vícios, a situação vai começar a melhorar. E a parte, uno liberado de los vícios, tendrá condições de trabalhar melhor. Exacto. Não é isto? Lo mesmo com a saúde. Se uma pessoa está enferma, ela necessita comprar remédios. Sí. Vai gastar dinheiro. Se a enfermidade desaparece, não há a necessidade de comprar remédios. Vai melhorar a situação econômica. E assim começou. Así empezó, señor obispo, así empezamos a avanzar. Mi papá compró un terreno, después empezamos a pagar todas las deudas, ahí construimos una casa, mi papá se compró una camioneta, después él ya traía más y más recursos a la casa, mi mamá puso un negocio, lo que nunca hacía porque éramos tímidos, señor obispo, o sea, quien me veía a mí veía un ratón, porque yo estaba traumado, porque yo escuchaba que alguien gritaba en la escuela hasta el profesor y yo ya tenía miedo porque vivía traumado. Yo era de los que no quería pasar a exponer porque sentía esa inseguridad, ¿no? Sentía que se iban a burlar de mí, sentía la agresión. Y mi mamá lo que nunca hacía también, empezó a hacer, empezó a vender. En mí cambió un carácter. Había un ratón y se convirtió en un león. Empecé a destacar en todo, me dieron becas, señor obispo. Cosas que hasta la misma familia te desconoce. Y ahí empezamos a salir adelante, fue perseverancia, fue siempre vivir en el primer amor, siempre ver con esa delicadeza, con ese entusiasmo como el primer día. Ese ha sido el secreto, señor obispo. Ajá. Porque hoy hay muchas facilidades, hoy, gracias a Dios, hay una iglesia muy cerca en cada lugar. Puedes salir de viaje y no hay ningún pretexto, ¿no? Porque puedes acercarte, pero es seguir alimentando esa fe. Después nosotros conquistamos un carro, señor obispo. Yo tuve la oportunidad de terminar una carrera, mi preparatoria becado, porque en mí había un espíritu diferente. Cuando recibí el Espíritu Santo, fui un hombre totalmente diferente. Después terminé la licenciatura también con beca, entré a un excelente empleo donde es una empresa internacional y fui creciendo. Hace poco me promocionaron como líder de Latinoamérica. La empresa me pagó una maestría de prácticamente más de 300,000 pesos, hasta los libros, todo, como un príncipe, señor obispo, como un príncipe. He tenido la oportunidad de viajar por muchos países, ya fui a París,
Fui a España, fui a Londres, todo Latinoamérica. Conozco todos los centros de ayuda universal de los países donde he ido. Tuve la oportunidad de conocer el Templo de Salomón. En nuestra casa hay de lo mejor. Hay casa hoy. Hay una casa, un hogar. No le digo casa, obispo, hay un hogar. Ajá. Hay un hogar porque ahí hay paz, hay armonía, hay comprensión, hay apoyo. Las deudas que teníamos de más de 700,000 pesos las pagamos. Y ha sido conquista tras conquista, señor obispo. Ha sido toda una perseverancia, pero el Señor Jesús no falla. No falla. Pararam de sofrer. Paramos de sufrir, Señor. Vida nueva. Vida nueva, Tenemos Señor vida obispo. nueva. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén.